Muchas gracias, profesor Cristian. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, estimados estudiantes y compañeros. Les agradecemos a cada uno de ustedes por participar de este encuentro, de esta webconferencia donde se abordarán eh, todos los temas de la unidad número 3 derivadas. Sin embargo, y antes de comenzar con los temas de esta tercera unidad, quisiera hacer una sugerencia, ¿no? O un recorderis. Bueno, ¿por qué sugerencia y por qué recorderis? Compañeros y estudiantes, resulta y acontece que dentro de pocos días se va a realizar la prueba final POC, ¿cierto? Del curso Cálculo Diferencial para la vigencia 803, ¿listo? Resulta y acontece que en este momento solamente tenemos registrados 115 estudiantes. Ustedes pueden, qué pena con ustedes, no, se me pasó. ¿Pueden visualizar la pantalla? ¿Me indica? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Y me están escuchando bien, ¿cierto o no? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando, en este momento se tienen 115, bueno, usuarios, pues hace referencia a los estudiantes que tienen ya el registro confirmado, ¿sí? Son 284 estudiantes. Hay un estudiante, un solo usuario, un solo estudiante que pues el sistema le está haciendo la validación, ¿sí? De ese registro fotográfico, perdón. Pero se tienen 168 estudiantes sin realizar siquiera ese registro. Tenga pendiente, tengan pues muy claros, estimados estudiantes, que sin el registro del reconocimiento facial no podrán presentar la prueba. ¿Para cuándo está la prueba? Según la agenda del curso. La prueba está para bueno, del 4 al 6 de agosto, según la agenda que tenemos del curso de cálculo diferencial. Entonces se tiene que hacer, bueno, según lo que dijeron en la capacitación, era hasta 72 horas antes de comenzar la prueba, ¿sí? Entonces tenemos todavía tiempo, pero pues es importante que podamos hacer con antelación este registro y no sobre la hora. Primero, pues dando el tiempo y el espacio para que el sistema haga la validación que corresponde, ¿sí? Y luego no nos veamos en que el sistema nos ha rechazado el registro porque lo hicimos mal. Entonces, por favor, Mm. estimados estudiantes, hay que hacer esto con antelación. Quiero comentarles que les hemos compartido a ustedes tanto por la mensajería del correo interno del campus, también por noticia del curso, la información, por ejemplo, aquí tenemos la capacitación de estudiantes que hicieron desde la BIMEP, ¿sí? Entonces, es Ah, importante que puedan, ver con administración de empresa financiera que es ¿cómo, perdón? quería. ¿Alguien está hablando ahí? No me digas, las carreras son. Oli, ¿me va a votar? Perdón, ¿alguien está hablando? Ajá, escucha. Vale, vale. Entonces, estimados estudiantes, si ustedes, pues mientras que estemos haciendo las intervenciones acá en la web, pues para que puedan silenciar los micrófonos, ¿bien? Si tienen alguna inquietud, ahí sí pueden habilitarlo para hablar, pero pues de resto no, por favor. Ah, Entonces, lo que les estaba comentando, aquí tenemos una capacitación, es muy corta, es de 46 minutos, para que ustedes puedan visualizarla. ¿Listo? Importante que puedan hacer ese registro sin problemas y pues con tiempo para que luego el sistema no le rechace el registro dado el caso que lo hayan realizado mal. Entonces, visualicen la información que les he compartido. Bien, esas indicaciones pues quería comentarles a ustedes previo a la realización de la prueba. Y pues, no siendo más, si ustedes tienen alguna inquietud, me pueden escribir al Teams, ¿no? Ustedes buscan Gustavo Salazar Cedeño y yo con mucho gusto los puedo atender. Bien, pues no siendo más, no sé si alguien tiene alguna inquietud. Carlos Andrés. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Profe, una pregunta, es que lo que pasa es que yo hace como 3 días presenté un examen de inglés B1 y me tocó con cámara prendida. Y yo acá pues de mirar en el tema pues de comprobación
de la cámara y pues normal, pues sí me aparece normal o la tengo que eliminar. Qué pena, es que no le estaba escuchando bien. ¿Me repite la inquietud? Profe, pues hay como unas verificaciones, ¿cierto? Que se tiene que prender el micrófono, la cámara y pues y el sistema del computador, ¿cierto? Sí, señor. Y yo pues hace nada presenté pues un examen de inglés B1 y pues yo hasta donde tenía entendido uno como que tenía que eliminar eso, pero ahí acabé de mirar y prende normal. ¿Será que la tengo que eliminar o, pues, con la comprobación pues, que me está haciendo está bien? Es exclusivamente, el registro solamente sirve para los cursos de este periodo 803. Si ese curso es un curso, un diplomado, no sé, un curso normal de una bilingüe, No, es un tiene que curso volverlo a normal, realizar. profe. ¿Cómo? ¿Qué Pues es un curso curso? normal. El examen de inglés lo presenté hace tres días, fue pues así con cámara prendida, pues con todo. Y acabé de mirar en el final de cálculo y pues me prende y me verifica pues todo bien. Entonces no hay Pero necesidad de eliminar eso. usted verificó que su registro haya quedado confirmado o aprobado. Profe, pues ahí en el coso, pues si quiere le comparto pantalla, profe, Espere un y te momentico, muestro. espere un momento. Carlos Andrés Mosquera, esos son sus datos, ¿cierto? Sus nombres completos. Sí, señor. Espere, voy a buscar acá un momentico. Dale. Voy a buscar acá. Voy a buscar acá. Un momento, voy a descargar el registro. Bueno, dice, aquí estoy descargando lo que el sistema me dice y estoy abriendo el documento. Mm, Pero, Carlos Andrés. ¿Carlos qué, perdón? Carlos Andrés Mosquera. Carlos Andrés Mosquera Carmona. Sí, profe. Listo, el registro Ahí quedó está. confirmado. Ah, bueno, profe, Entonces no hay muchas ningún gracias. Que problema. tenía esa duda, porque si nos habían como reiterado eso de que si uno presentaba un examen ya pues con la cámara prendida y todo eso, que uno tenía que eliminar la aplicación y todo eso. Ah, el plugin, sí, no, lo que pasa es que ha ocurrido que anteriormente, en otros periodos, hay estudiantes que han realizado el registro para X o Y cursos que también tenían en la prueba POC el reconocimiento facial. Pero como cada semestre se va actualizando ese plugin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no sirve ese registro y es necesario eliminarlo del computador para volverlo a instalar. Ah, ¿Sí? bueno, profe. Pero Oiga, si en la profe, y la misma, última pregunta. sí. De la tarea 3 en el punto 6 pues que es lo único que me falta, dice que es que tomar tres pantallazos como de una conferencia, pues si yo la última conferencia que veo, profe, es esta. No, Entonces, no, no, los no, pero es pantallazos que son de esta. esta es una web conferencia. No, a ver, resulta que hace referencia a los eventos que se puedan estar desarrollando desde la cadena de ciencias básicas o desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías. Ahí pueden visualizar la pantalla otra vez, Sí, profe. ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, resulta que aquí en Noticias del Curso les he compartido el último mensaje, igualmente por el correo interno del campus. O sea, ustedes todos tienen esta información. Aquí tenemos una conferencia llamada Retos de la Educación Superior frente a la Inteligencia Artificial. Aquí tenemos el enlace. Aquí tenemos el nombre de conferencista. Ustedes pueden ingresar acá, pueden visualizarla y tomar, pues, la información que requieran para hacer ese punto o ese informe que se requiere para
la actividad de la tarea 3. ¿Listo? Ah, listo, profe, ya me quedó claro, eso está ahí perdido Bueno, en no, ese eso son punto. unas charlas o conferencias o eventos que se pueden realizar desde la escuela. A eso hace Listo, referencia, no a profe. la web conferencia del curso. Bueno, Profe, ¿y dónde está el enlace para hacer lo del registro que no lo tengo muy claro? el registro de reconocimiento facial Sí, señor. lo tienen que realizar. Bueno, en este momento yo, porque tengo otros roles, yo no puedo, o sea, hacer el registro, pero acá en la parte, en el home del curso, cuando tienen donde tienen los tres entornos, ustedes tienen en la parte superior el espacio para hacer ese registro como tal. ¿Listo? Igualmente, como les digo, visualicen la capacitación que se hizo. Aquí están noticias del curso, es muy corta, ya se indica cómo hacer el paso a paso para ello. Bien, ahí les compartí a ustedes eso. ¿Listo? Profe, gracias. Bueno, entonces, pues no siendo más, ya los dejo con el profesor Cristian Andrés Acosta, quien amablemente va a dar las orientaciones sobre el desarrollo de la tarea 3. ¿Listo? Entonces, profesor Cristian, adelante. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos, estudiantes, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Buenas noches. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la unidad 3 de las derivadas. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor, se señor, se está ve. viendo. Bueno, les voy a pedir un favor. Vamos a comenzar con la charla, pero las dudas e inquietudes, yo les voy a dar un espacio. Voy a tratar de explicar de manera correcta todo el proceso, los procedimientos y ya al final vamos a hacer las preguntas para que no estemos interrumpiendo la conferencia. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra unidad número 3, que son las derivadas. Tenemos aquí algunas recomendaciones: no compartir información sobre ayudas académicas en el chat, utilizar lenguaje respetuoso y no replicar información en grupos ni datos de contacto, con el fin de compartir trabajos. Vamos a revisar cuáles son los objetivos generales y específicos de las derivadas. El objetivo general de las derivadas es comprender el origen de la derivada como el problema de la tangente a una curva en un punto dado. Específicamente, aprender a hallar la derivada de una función a través de un límite, interpretar de manera correcta la tangente a una curva en un punto dado como la razón de cambio instantáneo. Y tercero, identificar y aplicar las diferentes reglas de derivación según sus tipos de funciones. Vamos a ver qué es la derivada de una función. El problema de la recta tangente a una curva en un punto de interpretación física como la velocidad instantánea es la derivada desde el límite. Tenemos algunas reglas para derivar, las cuales son la derivada de una potencia, de un producto, de un cociente, la derivada de composición de funciones, la cual se le denomina regla de la cadena, y la derivada de funciones trascendentales. Ya vamos a ver ejemplos de cada una de estas. También vamos a abordar máximos, mínimos, puntos de inflexión y por ahora vamos a ver el problema de la recta tangente. Los orígenes del cálculo estuvieron motivados por el deseo de resolver diversos problemas vinculados al movimiento de los cuerpos, así como problemas de tipo geométrico de importancia en óptica y problemas de cálculo de valores máximos y mínimos de una función dada. Uno de estos problemas consistió en determinar la tangente a una curva en un punto más conocido como el problema de las tangentes. Aquí podemos evidenciar en la gráfica el problema para las tangentes. Normalmente vamos a tratar de hallar los puntos donde la ecuación
de la tangente sea y menos y a la 0, que sea igual a m, que es la pendiente, donde esta sea x menos x0. Vamos a seguir revisando cuál es el problema de la recta tangente. Este problema nos permite dar solución a situaciones en donde debemos determinar la pendiente de una recta que pasa por los puntos A y B, además de utilizar este mismo concepto para hallar la velocidad media como aplicación a la física. Aquí tenemos algunas ecuaciones donde se descomponen este problema de la recta tangente. Sin embargo, también podemos deducir que si la variación en el tiempo es muy pequeña, quiere decir que se toman varios intervalos de tiempo cada vez más pequeños, lo que estamos hallando es la velocidad instantánea, lo que podemos traducir en la siguiente expresión que vemos en pantalla, donde tenemos que delta t es igual a tf menos ti, que es la variación del tiempo. Tenemos distancia final, distancia inicial y velocidad instantánea. Estas son algunas ecuaciones para el problema de la recta tangente. Ahora bien, como nosotros vamos a estudiar todas las funciones en general y la posición de un cuerpo respecto al tiempo también es una función, escribiremos los términos generales de la siguiente forma algebraica. Y en esta ocasión tenemos que h es la variación, f de x más h es la función evaluada en x más h, o sea, x como una variación, f de x la función de un estudio y f' de x la derivada de la función. De esta manera podemos concluir que con el problema de las tangentes, lo que se buscó fue determinar la variación instantánea de una función en un punto dado, y esto se traduce en la aparición del cálculo diferencial. El proceso por el cual hallamos la derivada en una función se conoce como diferenciación. Como nota, cuando y sea igual a f de x, la función a estudiar, entonces y' es igual a f' de x. Es su derivada y la leeremos como y' o f' de x, como lo había mencionado. Otra forma equivalente para expresar la derivada es dy sobre dx, que es lo mismo que y' o f' de x. Son las diferentes notaciones como se puede escribir las derivadas. Todas son correctas. Vamos a empezar a ver ejemplos de las derivadas de una función desde un límite. Tenemos la siguiente función en donde f de x es igual a menos 2 al cuadrado menos 5. ¿Cómo vamos a desarrollar esta ecuación? En este caso, derivamos cada término algebraico. Para el primero usamos la fórmula d sobre dx, donde x a la n sería nuestra función, es igual a n, la que vendría siendo nuestra potencia. N sería nuestra potencia, que sería x al cuadrado, y la cual va a ser, al principio la vamos a multiplicar por el que está acompañando a x, y la potencia sería n a la menos 1, lo que nos quedaría igual. Entonces tenemos 2 por n, que sería menos 4, y x sería 2 menos n, que sería 1, menos 1, y nos quedaría menos 4x. Esta sería nuestra derivada para esta función. Vamos a seguir trabajando con... En cálculo, como lo hemos visto en la unidad 1, funciones, podemos conocer que hay gran variedad de tipos de funciones. Hay funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, valor absoluto, etc. Y cada una de estas funciones tiene una regla especial para derivar. Dentro de las reglas de derivación que trabajaremos, tenemos las siguientes, como las había mencionado antes: la derivada de una potencia, regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena y derivadas de funciones trascendentales. Vamos a revisar las reglas de derivación para una derivada de una potencia. Según el primer ejemplo desarrollado, tomado una función polinómica, diremos que la regla para derivar una potencia de la variable x es la siguiente: cuando f de x sea igual a por x a la n. Entonces su derivada se expresa como f' de x igual a por n de x elevado a la n menos 1. Esta regla tiene algunas implicaciones prácticas, como por ejemplo las que vemos en la parte inferior. Seguimos adelante.
vamos a revisar este ejemplo en el cual nos piden derivar la siguiente función, donde f de x es igual a 5 a la 3 sobre x a la 5 más 3x a la menos 2. Para poder derivar esta función de la mejor manera, vamos a reescribirla. La vamos a derivar en dos partes para que la entendamos de la mejor manera. Entonces, tenemos que 5 a la 3 sobre x más 5, x a la 5 más la derivada de 3x a la menos 2. Los vamos a derivar individualmente. Pero vamos a derivar esta f de x. Nos quedaría lo siguiente. 5 por 3. 5 al cubo sería 625. Y el menos 3 quedaría convertido aquí en la parte de abajo. Vamos a aplicar la función. Nos quedaría x a la 6 menos. La siguiente función nos quedaría 6 sobre x a la 3. Esta sería nuestra derivada para una potencia, como lo venimos trabajando. Vamos a revisar otras funciones. Cuando las funciones Disculpe, g... pero 5 al cubo no es 625, es 125, ¿no? Sí, perdón. Se multiplica 5 al cubo por 125 al cubo. Para que nos dé el Ah, ok, 625. listo. Ya, ahora sí. Perdón. Seguimos. Nos dicen que cuando sean las funciones y f de x, se cumple la siguiente regla. Teniendo que f de x más g de x' es igual a f' de x más g' de x. Se hacen las derivadas para el siguiente ejemplo. Entonces tenemos que x al cuadrado menos 1, entre paréntesis, más x al cubo menos 3x, y cerramos el paréntesis, están separadas, lo cual vamos a hacer la derivada individualmente. Tenemos en este caso, vamos a asociarlas de la siguiente manera. Entonces, nos quedaría 2x y sería factor de x a la 3 más 3x más el paréntesis de x al cuadrado menos 1 por 3 al cuadrado más 3. Así sería la forma de desarrollarla, como vemos la formulita de aquí arriba, cumpliendo la siguiente regla. Vamos a revisar la derivada de un producto con otro ejemplo. Tenemos f de x igual a 5x al cuadrado menos 3 por x al cuadrado más x más 4. Para resolver este ejercicio, primero hay que elegir nuestras funciones. Vamos a utilizar u y v, tal que f de x sea u de x por v por x. En este caso escogeremos que u va a ser 5x al cuadrado menos 3 y v va a ser x al cuadrado más x más 4. Ahora vamos a obtener sus derivadas individualmente. La derivada de u, que sería 5x al cuadrado menos 3, tenemos que 5 por 2 nos daría 10 y x al cuadrado menos 1 nos quedaría x. Menos 3, cuando es una constante, la derivada de una constante es 0, entonces no lo ponemos. Y para v' tenemos lo siguiente. X al cuadrado nos quedaría 2 por una que sería el que tenemos acompañando a x, nos quedaría 2, y x al cuadrado menos 1 nos quedaría 2x, más 1 que sería el complemento aquí con x. Teniendo a u, ya tenemos v, u' y v', lo sustituimos en la fórmula para obtener f' de x. f' de x sería igual a 10x más x al cuadrado más x más 4 más v', que sería 2x más 1 por u, que sería 5x al cuadrado. Vamos a operar los términos, agrupamos, nos quedaría 10x al cubo más 10x al cuadrado más 40x, y la otra nos quedaría igual 10x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x menos 3. Y seguimos agrupando términos, sumamos el 10x a la 3 más el 10x a la 3, nos quedaría 20x al cubo. 10x al cuadrado más 10x más 5x, nos quedaría 15x al cuadrado.
y las x con las x sería 40x menos 6x, 34x, y el complemento sería menos 3. Este sería el desarrollo para esta derivada. Vamos a revisar un caso particular que sería la regla de la cadena. Nos dice que sean las funciones g de x y f de x, se tiene la composición g para f de x. Se cumple la siguiente regla. Entonces, cuando sea la función g para f de x prima, tenemos lo siguiente. Dejamos g' de f de x por la derivada de la función. En caso en particular, tenemos este ejemplo que nos dice que y es igual a f de x, que sería lo mismo de u elevado a la n. Nos quedaría el siguiente caso. Y' sería igual a n por u a n menos 1 por u'. Vamos a revisar un ejemplo más adelante haciendo la regla de la cadena. Entonces, tenemos que derivar la siguiente composición de funciones, donde tenemos que la f de x sería nuestra función igual a 3x al cuadrado menos 5x al cubo. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a operar nuestra parte izquierda. Entonces tenemos que vamos a sacar la derivada interna de solo este sector de acá. Tenemos que 3 lo sacamos a este ladito solito, vamos a multiplicarlo por 3x al cuadrado menos x, y esto sería por la derivada de la función, que sería la derivada de esta. Nos quedaría igual a 3 por 2 nos daría 6, y x al cuadrado menos 1 nos daría x, menos 5x, menos 5, perdón. Ahora vamos a multiplicar todos los factores por este 3. Tenemos que es igual a 3x al cuadrado menos x por 18x menos 5. Este sería el ejemplo de la regla de la cadena. Vamos a revisar reglas de derivación de funciones trascendentales trigonométricas. Todas las funciones trigonométricas se pueden escribir en términos de senos y cosenos, por lo que nos interesa es conocer las derivadas de estas funciones, de estas dos funciones básicas. Estas son de las primeras más sencillas, de las derivadas más sencillas, perdón. Pues como podemos observar, la derivada de estas funciones es cíclica, como lo podemos apreciar aquí en la imagen. Tenemos una tabla de derivadas para estas funciones trigonométricas, en las cuales tenemos la función donde y es igual a seno de u, y la derivada sería y' igual a coseno de u por u'. Lo mismo para el coseno de u, nos quedaría su derivada igual a menos seno de u por u'. Y así sucesivamente tenemos las demás funciones para que las tengamos en cuenta a la hora de desarrollar ejercicios. Seguimos con las tablas de derivadas. Esta es para seno de u igual a coseno de u por u. Y la de abajo sería y igual a coseno de u. Su derivada sería menos seno de u por u'. Vamos a revisar algunos objetivos y generales y específicos de estas derivadas implícitas, trigonométricas y superiores. El objetivo general de estas es comprender los procesos y criterios correctos para la resolución de ejercicios de derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y de orden superior. Los objetivos específicos son derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable específica, conocer las reglas de derivación trigonométrica más comunes y básicas para aplicarlas en ejercicios con un nivel de dificultad mayor, y explorar y practicar el proceso de derivación de orden superior. Vamos a revisar cómo son las maneras de escribir una derivada. Toda función se puede expresar de dos formas. Explícitamente se puede decir que y es igual a f de x. Explícitamente es cuando la variable dependiente puede separarse fácilmente de la variable independiente, como lo tenemos aquí en esta función. Y es igual a 3x al cuadrado menos x más 2. Y por el otro lado tenemos que implícitamente la función de x y y es igual a k.
La función implícita es aquella en la que la variable dependiente no puede despejarse o separarse fácilmente de la variable independiente. Por ejemplo, tenemos aquí asociadas x al cuadrado, y cubo más 4x por y menos 6x igual a 2. Ya están implícitamente afectadas entre ellas. Vamos a revisar cómo es la notación del Leibniz. Existen varias formas de representar la operación matemática de las derivadas en una función, en un punto o una función derivada. Una de las formas más cómodas de representar esta operación es haciendo uso de la notación Leibniz. La notación tradicional sería y igual a f' de x. Esta es utilizada para indicar que la variable independiente es x y la variable dependiente es y. La notación de y sobre dx o y' introducida por Leibniz es solo un sinónimo de y igual a f' de x enunciada por Isaac Newton. Profe, qué pena interrumpirlo, una pregunta. Sí, dime. Que hay mucha diferencia entre el cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales, ¿o es lo mismo? El cálculo diferencial es una parte de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales es un curso aparte, pero necesitas tener todos los conceptos básicos del cálculo diferencial y el cálculo integral para poder hacer las ecuaciones diferenciales. Ok, vale, gracias. Vamos a revisar la notación de Leibniz comparada con la ecuación tradicional de Newton. Entonces, por este lado izquierdo podemos ver que Leibniz nos representa de la siguiente manera. F' de x es igual a dy sobre dx para la siguiente función que tenemos acá, y igual a 5x al cubo más 8. Él lo representa de la siguiente manera. D de 5x al cubo sobre dx más d de 8 sobre dx. Tenemos que dy sobre dx es igual a, vamos a ejecutar la derivada, entonces sería 3 por 5 y x sería 3 menos 1 más 0 porque la derivada de una constante es 0. Nos quedaría dy de dx es igual a 15x al cuadrado más 0. Nos quedaría igual a 15x al cuadrado, no es necesario escribir el más 0. Y para la notación tradicional de Newton, con el mismo ejemplo, vamos a revisarlo, donde la función f' de x es igual a 5x al cubo prima más 8 prima. Entonces, f' de x es igual a 3 por 5 de x a la 3 menos 1 más 0. Vemos que es el mismo resultado, solo que lo que cambia es la notación de la forma de escribir. Seguimos adelante. Vamos a revisar los pasos para derivar de manera implícita. El primer paso es derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a x y derivar la variable y. Normalmente, siguiendo las reglas de derivación, pero utilizando el símbolo y' o de y sobre dx. El segundo paso es aplicar la regla de la cadena según sea el caso. Tercero, agrupar en términos semejantes aquellos términos que involucran a y' o de y sobre dx a un lado de la ecuación y el resto pasarlo al otro lado de esta. Y por último, factorizar y despejar y'. Vamos a revisar un ejemplo de estas derivadas. Tenemos esta función que nos dice que x al cuadrado más xy es igual a menos y al cuadrado más 3x. El paso sería agruparlas, los términos semejantes de x y y más y al cuadrado, que sería igual x por y más y al cuadrado prima, que sería igual a 3x menos x al cuadrado prima. Vamos a seguir aplicando la propiedad distributiva. Nos quedaría x por y prima más y al cuadrado prima igual a 3x prima menos x al cuadrado prima. Vamos a hacer la derivada del producto y la potencia. Nos quedaría igual a 1 por y más xy prima más 2 por 2 veces y prima igual a 3 menos 2x.
Seguimos con el desarrollo del ejercicio. Vamos a multiplicar el 1 por el y. Nos quedaría igual a y más xy' más 2 por y igual a 3 menos 2x. Seguimos con el desarrollo. Y en la parte derecha vamos a agrupar términos semejantes. Factorizamos, organizando. Entonces nos quedaría x más 2y por y', lo que sería igual a 3 menos 2x menos y. Vamos a factorizar y a despejar y. Entonces y' sería igual a 3 menos 2x menos y sobre x más 2y. Vamos a seguir aquí con el desarrollo. Así nos quedaría el despeje. Ya sería la manera de desarrollar este ejercicio. Vamos a revisar un ejemplo número 2. Vamos a derivar la siguiente expresión por medio de una derivación implícita. La función es la siguiente. X más y, todo entre paréntesis al cubo, igual a x al cubo más y al cubo. Vamos a hacer en primera instancia la regla de la cadena por el lado izquierdo de nuestra ecuación. Nos quedaría igual a 3 más x más y al cuadrado por 1 más y prima. Y la parte derecha la dejamos, no la movemos para nada. Nos quedaría igual 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y'. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Después de haber resuelto la suma y la elevamos al cuadrado, nos quedaría 3 por x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado de 1 más y' igual a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y'. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Nos quedaría entonces 3x al cuadrado más 6y más 3y al cuadrado por 1 más y' igual a 3x al cuadrado más 3y cuadrado de y'. Seguimos operando. Nos queda 3x al cuadrado más 6xy por 3y al cuadrado. Cerramos. Más 3x al cuadrado más 6xy más 3y al cuadrado por y'. Esto sería igual a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y'. Vamos a agrupar los términos semejantes que tengamos. Sería igual entonces 3x cuadrado más 6xy más 3y cuadrado. Tenemos aquí y', que lo vamos a restar de 3y al cuadrado por y'. Y en la parte derecha dejamos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 6xy más 3y cuadrado. Se factoriza y sumamos los términos semejantes. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado más 6xy más 3y al cuadrado menos 3y al cuadrado por y'. Esto sería igual a 3x al cuadrado por 3x al cuadrado menos 6xy menos 3y al cuadrado. Y ya organizamos, pasamos a dividir de la parte izquierda a la parte derecha y nos quedaría igual. Factorizamos menos 6xy menos 3y al cuadrado sobre 3x al cuadrado más 6xy. Y de aquí podemos despejar y. Ya tenemos el ejercicio desarrollado por pasos. Vamos a revisar las derivadas de las funciones trigonométricas. Cuando se define la función f definida para todos los números reales de x, f de x es igual a seno de x. Se entiende x como el ángulo de seno, cuya medida en radianes para las demás funciones es lo mismo. Quiere decir coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Vamos a revisar las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, f de x es igual al seno de x y su derivada sería coseno de x. Para la función coseno de x, su derivada sería menos seno de x. Y así sucesivamente. Para tangente de x, la vamos a organizar de la siguiente manera. Nos quedaría seno de x sobre coseno de x, lo cual sería su derivada igual a seno cuadrado, secante cuadrado. Y así para las demás funciones, como lo vemos aquí en pantalla. Estas nos van a servir de mucha ayuda para los ejercicios. Seguimos adelante. Vamos a hacer la demostración de la derivada de seno. ¿Cómo llegamos a este punto? Tenemos que d sobre dx es igual al seno de x.
para el límite cuando la altura tiende a 0. Entonces, seno de x más h menos seno de x sobre h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h menos seno de x, todo sobre h. Seguimos con el desarrollo. El límite cuando h tiende a 0 sería igual a seno de x por coseno de h menos seno de x sobre h más el coseno de x por seno de h sobre h. Y seguimos con el desarrollo para hacer la demostración de la derivada. Cuando el límite de h tiende a 0, entonces seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h más, tenemos que coseno por seno, vamos a simplificar, y nos quedaría seno de h sobre h, lo cual nos daría como respuesta seno de x por 0 más coseno, teniendo la respuesta del coseno de x. Esa sería la demostración de por qué seno, su derivada es igual a coseno de x. Pero pues ya con la tabla, nosotros lo tenemos más fácil. No tenemos que hacer toda esta demostración. Vamos a revisar un ejemplo de la regla del producto para una función trigonométrica. Tenemos la siguiente función, donde f de x es igual a 2 por seno al cubo de x por coseno al cuadrado de x. Realizamos la regla del producto, donde tenemos que f de x es igual a p por q y f' de x es igual a p' por q más p por q'. Entonces, sería p', p sería 2 por seno al cubo de x y q sería coseno cuadrado por x. Entonces, nuestra p' sería la derivada de 2 por seno de x, por seno al cubo de x, que sería 6 seno al cuadrado por coseno. Y la derivada de q nos quedaría igual a 2 por coseno de x menos seno de x. Vamos a asociarla y la agrupamos de la siguiente manera para dar la respuesta. Entonces, la derivada de la función que teníamos acá sería igual a f' de x igual a seno 6 por seno cuadrado de x por coseno de x, cerramos, por coseno al cuadrado de x más 2 por seno al cubo de x más, por 2 coseno de x menos seno de x, y ese sería el desarrollo de nuestra derivada. Vamos a seguir con el desarrollo de este ejemplo. Tenemos que nuestra función es aquí como la teníamos en la parte de atrás. Ahora vamos a empezar a quitar términos que sean semejantes. Nos quedaría entonces 6 por seno al cuadrado por coseno a la 3 de x menos 4 seno a la 4 por coseno de x. Seguimos organizando nuestra ecuación. Ya podemos despejar, vamos a aplicar los senos, los sumamos, los vamos a operar, entonces quedaría 2 por seno al cuadrado por coseno de x, todo entre paréntesis 3 por coseno cuadrado de x menos 2 por seno a la 4 de x. Y este sería el desarrollo final de esta ecuación para obtener la derivada de f de x de este ejercicio. Vamos a seguir con otro ejemplo en el cual vamos a derivar la función cuando y es igual al coseno de seno por seno 5x. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena, como la vemos acá, la formulita, y nos quedaría de la siguiente manera. dy sobre dx sería igual entonces menos seno por seno a la 5 de x por la derivada de nuestra función, que sería coseno 5 x por 5. Y se aplica la regla de la cadena con respecto al coseno y al ángulo del seno. Aquí tendríamos nuestra respuesta. Vamos a seguir con un poco de teoría. Las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función y igual a f de x tantas veces como lo indique el orden requerido.
La derivada de una función se llama primera derivada y se connota con y' igual a f de x, que sería de y sobre dx. Para la derivada segunda se connota como y', que sería igual a f de x, lo mismo que es d al cuadrado de y sobre dx al cuadrado. La enésima derivada de una función se denota como y a la n igual a f a la n de x es igual a d a la n de y sobre dx a la n. Vamos a revisar unos ejercicios del orden superior. La derivada de una función da como resultado otra función, la cual tiene unas características particulares que permiten que sea derivada. Entonces tenemos la siguiente función, donde 3x a la 4 más 2x a la 2 menos 20. De esta manera vamos a empezar a hallar su primera derivada, su segunda derivada y su tercera derivada. Entonces, la primera derivada de este ejercicio, digamos que sería vamos a empezar en sincronía del 4, 3, 2 y 1, como en sentido contrario. Pero entonces, la primera derivada sería de 3x a la 4, sería 12x a la 3 más 4x. Teniendo que 3 por 4 nos da 12 y x a la 4 menos 1 nos queda x a la 3 más 2 por 2, 4 y x a la 2 menos 1 nos da x. Menos 20, la derivada de 20 de una constante es 0. Así que nos quedaría la primera derivada. Ahora vamos a hallar la segunda derivada, que sería derivar esta función. Entonces, nos quedaría 12 por 3, 36 sobre, por x a la 3 menos 1 nos quedaría x a la 2 y la derivada de 4x nos quedaría igual a 4. Esta sería la segunda derivada. Vamos ahora a hallar la tercera derivada de esta función. Sería derivar esta función, nuestra segunda derivada, que nos quedaría igual a 36 por 2, nos quedaría 72 y x al cuadrado menos 1 nos quedaría x más 4. Profe, Sabemos que la... Señor. qué pena interrumpirte, profe, pero es que la verdad hay cosas que me causan duda. Por lo menos en ese ejercicio es del punto 4, ¿verdad? No sé exactamente de qué parte de la guía serán. Ah, sí, sí, sí. Acá nos piden que si la derivada de orden superior, me imagino que pues, como ahí hace referencia a la tercera derivada, pues resulta que a mí esa derivada o sea, aún en la tercera derivada se puede seguir derivando, pero como solo piden la tercera, se deja hasta ahí o Sí, hasta se deja que no pueda. hasta donde pide, o sea, la derivada de orden superior es la tercera derivada. Y porque por lo Entonces, menos, vea, en la tercera derivada me quedó 600x al cuadrado más 48x más 36. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí podría seguir derivando, sí, pues no es pero el ahí hecho de derivar y seguir derivando, sino que cada derivada tiene una connotación y un significado en una gráfica. Entonces, la primera derivada nos dan funciones y con esas podemos hallar los límites. Con la segunda derivada podemos hallar los mínimos y máximos de una gráfica. Y la tercera derivada podemos hallar la deflexión. Entonces, Ah, son términos que se usan para hallar valores de unas gráficas. Entonces, para que ujú. lo tengas claro. No es derivar y derivar, sino cada una tiene una función específica. Uy, sí, profe, porque es que, o sea, no hemos llegado todavía al punto, pero el último punto, el que tengo que explicar, uy, la verdad ese punto está, pero muy extenso. Yo resuelvo y toca seguir resolviendo y, ay, Dios mío. Vale. Si quieres, déjame seguir explicando y ya al final Ok. seguimos con las preguntas. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, vamos allá a la tercera derivada, que sería derivar la segunda derivada de la función. Nos quedaría 36 por 2, sería 72, y x al cuadrado menos 1 sería x. Entonces nos quedaría 72x, sería la tercera derivada de nuestra función. Vamos a hallar un ejercicio para hallar la tercera derivada de la siguiente función. ¿Dónde?
tenemos estas dos respuestas posibles antes de empezar el desarrollo. Sería f tercera de x sería igual a 6x más 2 o sería igual a 6x. Alguna de estas dos va a ser nuestra respuesta. Entonces, vamos a empezar el desarrollo. Tenemos que para la primera derivada es igual a 4x a la 3 sobre 4 más 14x. Tenemos que el 4 lo multiplicamos por 1 que está aquí al lado de la x, sería igual a 4. Y x a la 4 menos 1 nos quedaría x igual a 3. X a la 3, perdón, sobre 4, que se lo dejamos quieto, más 7 por 2, 14, y x a la 2 menos 1 sería 14x, menos 20, que la constante se deja, sería derivada de una constante es igual a 0, no la ponemos. Vamos a hallar la derivada de esta misma, pero entonces vamos a quitar la parte del 4, los vamos a cancelar, y nos quedaría solo igual a x al cubo más 14x. Vamos a hallar la segunda derivada, que sería la derivada de esta función. Entonces, nos quedaría 3x al cuadrado de 3 por 1 igual a 3, x a la 3 menos 1 nos sería igual a x2, más 14x, que sería, solo 14, que sería la derivada segunda de la función. Y ahora vamos a hallar la derivada tercera, que sería igual a 3 por 2, nos quedaría 6, y x a la 2 menos 1 sería x, más la derivada de una constante sería 0, nos quedaría 6x. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta era la B, que sería f' tercera de x igual a 6x. Vamos a seguir con otro ejercicio. Vamos ahora a revisar los máximos y mínimos, analizando los gráficos y hallándolos por el método de las derivadas. Entonces, máximos y mínimos. Un punto donde el valor de la función es mayor que todos los puntos a su alrededor se llama punto máximo. De igual manera, se define como máximos a los puntos en los que la función f de x pasa de creciente a decreciente. Un punto donde el valor de la función es menor que todos los puntos a su alrededor se llama un punto mínimo. De igual manera, se definen como mínimos a los puntos en los que la función pasa de creciente a creciente, en el sentido contrario que estamos viendo a los máximos. Vamos a revisar cuáles son los puntos críticos. Un punto crítico de una función es un valor a del dominio en el cual la pendiente de la recta tangente a la curva es 0. Es decir, f' de a es igual a 0. Vamos a revisar cómo determinar puntos críticos en una función. Primero debemos hallar la derivada de la función. Después, igualar la derivada de la función a 0 y despejamos x. Estos valores de x corresponden a los puntos críticos que ya habíamos hallado, que son f' de x. Vamos a hallar la segunda derivada de la función y reemplazar los valores obtenidos de los puntos críticos en la segunda derivada. Si se cumple lo siguiente, podemos hallar que cuando f segunda de a es menor o igual a 0, en ese punto hay un máximo. Y cuando f segunda de a es mayor o igual a 0, en ese punto hay un mínimo. Para determinar las coordenadas del máximo o del mínimo, se evalúan los valores críticos en la función f de x. Vamos a revisarlo con un ejemplo para que lo tengan más claro. Vamos a seguir primero revisando cuál es el punto de inflexión. Un punto de inflexión de una función es un punto en donde los valores de x que asume la función continúa se evidencia una transformación pasando de un tipo de concavidad a otra. Como lo vemos acá en la imagen, el punto de inflexión es esta. Aquí nos dan el paso a paso de cómo hallar un punto de inflexión en una función. Primero, hallar la segunda derivada de la función. Después, igualar la segunda derivada de la función a 0 y despejar x, determinando así los x de los posibles puntos de inflexión. Y, por último, si la tercera derivada evaluada en x no es 0, entonces es posible que el punto de inflexión, el posible punto de inflexión es un punto de inflexión.
Para determinar las coordenadas del punto de inflexión, se reemplaza el valor de x en la función. Entonces, ahora sí lo vamos a revisar con un ejemplo para la siguiente función. Vamos a hallar las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y el punto de inflexión. Entonces, tenemos la siguiente función. F de x es igual a x a la 3 más 3x a la 2 más 1. Para el desarrollo, primero vamos a igualar la derivada. Primero vamos a hallar la derivada de la función. Entonces, para la función nuestra derivada es x a la 3 sería 3x al cuadrado más 6x. Ya lo saben el desarrollo. Y el más 1 sería la constante. No la ponemos porque sería igual a 0. Entonces, esta funcióncita de acá la vamos a igualar a 0. Y vamos a factorizarla de la siguiente manera. Entonces nos queda 3x más x más 2. Aquí podemos tener dos posibles respuestas para igualar a 0. Entonces, la primera vamos a decir que 0 es igual a x más 2, como lo tenemos acá. Y la otra, vamos a decir que 2, para la segunda, vamos a decir que 0 es igual a 3x. Despejando, tendremos en la primera que menos 2 es igual a x. Aquí ya tenemos un punto. Y para la segunda tenemos que 0 es igual a x. Vamos a seguir con el desarrollo. Vamos a reemplazar los valores que hallamos de x en nuestra función para encontrar y. El primer valor que hallamos de x era f igual a menos 2, que es el que tenemos acá atrás. F igual a menos 2, que sería el x. Entonces lo reemplazamos en nuestra función inicial, lo cual nos daría que la función sería, entonces aquí tenemos este x sería por menos 2 al cubo. Vamos a organizar aquí la siguiente. 3 por 4 más 1. Y nos daría, quedaría el valor de, reemplazando x nos daría igual a 5. Entonces aquí tenemos una coordenada cuando x es menos 2, y es igual a 5. Y vamos a reemplazar para la otra coordenada que hayamos encontrado cuando x es igual a 0. Entonces reemplazamos en nuestra función lo que nos arroja como resultado, que es igual a 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Estos son dos coordenadas que ya podemos organizar. Ahora vamos a saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo de nuestra gráfica. Vamos a hallar la segunda derivada para saber cuál es el mínimo y el máximo de estas dos. Entonces, hallamos nuestra segunda derivada de la función, la cual nos arrojaría que sería 6x más 6. Y vamos a reemplazar los valores de x por los valores que habíamos hallado inicialmente. Tenemos 0 y menos 2. Entonces, cuando para la segunda derivada, reemplazando en 0, nos daría igual a 6. Habíamos visto la condición aquí atrás, que cuando f segunda, o sea, la segunda derivada, dice que es menor a 0, hay un punto máximo. Y cuando es menor, hay un punto mínimo. Perdón, al contrario. Cuando es mayor, es un punto máximo y cuando es menor, es un punto mínimo. Aquí lo que podemos hacerlo más fácil, para no estar perdiéndonos con esos signos, podemos decir que si nos arroja un valor positivo, o sea, tenemos 6, cuando este valor es positivo, vamos a representarlo como un mínimo. Y vamos a revisar la siguiente, reemplazando nuestra segunda derivada por menos 2, que era el otro valor que teníamos, nos daría igual a menos 6. Entonces, cuando tenemos un valor negativo, este nos va a representar un máximo. Es al contrario. Cuando es positivo es un mínimo y cuando es negativo es un máximo. Entonces, ya sabemos que para la función, cuando x vale 0 es un mínimo y cuando x vale menos 2 es un máximo. Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Ahora vamos a hallar el punto de inflexión. Vamos a reemplazar el valor de f segunda de x. Entonces, ya tenemos nuestra segunda derivada que es igual a 6x más 6. La vamos a igualar a 0. Cuando la igualamos a 0, x nos da igual a menos 1. Entonces, ya tenemos un punto de inflexión. Y ahora, para hallar el otro punto, reemplazamos x en la función inicial. El valor de menos 1 lo vamos a reemplazar en nuestra función inicial y nos daría igual a 3. Nuestro punto de inflexión sería igual a menos 1,3. X es igual a menos 1 y y es igual a 3.
Vamos a revisar en la gráfica cómo nos quedaría nuestros máximos y nuestros mínimos en nuestra comprobación de GeoGebra. Si quieren podemos entrar un momentico aquí al GeoGebra y les explico cómo hacer esta gráfica. Regálenme un segundo y abro aquí el GeoGebra. Profe, no se escucha. ¿Se paró? ¿Me escuchan, chicos? Qué pena, se va a apagar el micrófono. Ya, profe. ¿Están viendo la pantalla de GeoGebra? Sí, profe, Sí, pero señor. no se escuchó nada de la explicación. Ay, qué pena. Ya les vuelvo a explicar entonces. Vamos a borrarla. Vamos a entrar. GeoGebra. Buscamos GeoGebra Classic. A volverlo a hacer para que vean cómo es el proceso. Entonces acá en la parte de arriba escribimos nuestra función. Yo ya la tengo copiada. Y aquí buscamos. Ya nos empieza a graficar. Esto se va a cargar. Entonces, aquí escribimos nuestra función y aquí ya nos empieza a graficar. Y ahora aquí en la parte superior vamos a donde dice extremos. Como ya tenemos ingresada nuestra función, vamos más o menos acá donde donde se ven los extremos. Y él por defecto ya nos ubica los dos puntos, que sería el mínimo y el máximo. Y ahorita los arreglamos bien. Les explico cómo lo organizan para que presenten bien su pantallazo en su trabajo. Aquí vamos ahora a ubicar nuestra función, pero vamos a ubicar la función que dice punto para la inflexión. Entonces aquí escribimos punto y aquí buscamos la partecita donde dice inflexión. Aquí volvemos y copiamos nuestra función. Le borramos acá hasta donde dice F. Y ya nos empieza a marcar aquí nuestra inflexión que sería el C. Entonces si lo queremos organizar mejor, vamos aquí a propiedades. Vamos aquí a nombre. Le ponemos nombre y valor. Y Excelente, profe. le ponemos acá un color, puede ser un color rojito. Listo. Le cambiamos el nombre para que este sea el máximo. Listo, vamos con el siguiente. ¿Cómo lo guardo? Máximo. Vamos aquí con el de inflexión.
Le ponemos aquí nombre y valor para que quede más organizadito. Le ponemos, no sé, un color puede ser amarillo, como este. Y en el otro vamos a poner el mínimo. Y le ponemos acá nombre y valor. Y ya nos queda nuestro dibujo. Para que se vea nuestra gráfica. Así la pueden presentar. Ese es el esquema de cuando vayan a hacer una gráfica de máximos y mínimos con el punto de inflexión, así como lo habíamos hallado acá. Ya vamos a volver ahora para nuestras diapositivas. Continuamos. Vamos ahora a trabajar problemas aplicados a la optimización. Para resolver los problemas de optimización se debe tener en cuenta. Primero, plantear la función para f de x que desea optimizarse, calcular la derivada de la función, buscar los puntos críticos de una función. Para esto se iguala la primera derivada igual a 0. Después, identificar los puntos críticos que corresponden a los máximos y a los mínimos. Para esto se halla la segunda derivada de la función y se reemplazan los valores obtenidos en el paso anterior. Entonces vamos a revisar este problema que es aplicado a la optimización. Dice lo siguiente: un estudiante de cálculo diferencial en la UNAT tiene una lámina de cartón de 12 centímetros por 12 centímetros y quiere cortar las esquinas para luego formar una caja. Determinar la altura de la caja que garantiza el máximo volumen. Tenemos acá nuestro esquema. Este sería nuestro dibujito. Vamos ahora a revisar el desarrollo de este. Bueno, inicialmente sabemos que para determinar el volumen es igual a base por altura, pero más fácil lo podemos hallar para este ejercicio sería largo por ancho por el alto. Vamos a revisar aquí en nuestro gráfico que las medidas que nos daban era 12, que era el total del ancho de todas las partes, porque era de 12 por 12. Si queremos saber el valor de esta solapa, que es lo que queda, tendríamos el valor de 12, que es el total, menos x, menos x. Entonces sería 12 menos 2x. En todas sus partes, como tenemos un cuadrado de 12 por 12, serían las mismas medidas. X y 12 menos 12x. Ya teniendo esto claro, podemos empezar a plantear nuestra función, que sería cuando f de x sea igual, nuestro largo, ¿cuál sería? Entonces tendremos 12, que sería todo nuestro largo, por 2x, que sería esta partecita de aquí, menos 2x. O sea, queremos saber el largo de esta partecita de acá. Entonces, 12 menos 2x. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ver el ancho. El ancho sería exactamente el mismo, porque todas sus partes son iguales. Entonces sería igual a 12 menos 2x. Y la altura, sí, sí es variable, porque esta sí sería nuestra x. Entonces la dejamos igual a x. Vamos a empezar con el desarrollo. Antes de derivarlo, vamos a multiplicar entre ellos para reorganizarlo bien. Entonces nos quedaría 144 menos 24x menos 24x más 4x al cuadrado, todo por x. Vamos a reorganizar antes de derivarlo. Pasamos nuestros x de primer grado en la parte izquierda, que sería 144x menos 48x más 4x a la 3. Ya tenemos reorganizada nuestra función. Acá está parte derecha. Entonces, 4x a la 3 menos 48x al cuadrado más 144x. Vamos a proceder con la derivada. La derivada es sencilla. Vamos a multiplicar 4 por 3, nos daría 12, y x a la 3 menos 1 nos quedaría x a la 2 menos. Sacamos la derivada de 48 por 2, 96, por x a la 2, acá hay un problema, y más 44, más 144. Vamos a igualar nuestra derivada a 0, que sería igual a
0 igual a 12x al cuadrado menos 96x al cuadrado o más 144. Vamos a igualar a 0 y podemos observar que todos son múltiplos de 12. Esto es para organizarlo más fácil y no tener que hacer la fórmula cuadrática. Dividimos todos entre 12, nos quedaría igual a x al cuadrado menos 8x al cuadrado más 12. Después de esto lo vamos a factorizar, nos quedaría igual a x menos 6 y x menos 2. Después de factorizar, todo esto igual a 0. Así como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior de máximos y mínimos. Profe, una cosita. Señor. Lo que pasa es que ahí en donde dice, en la tercera, después de que dice reorganizamos, si yo saco la derivada de menos 48 por x a la 2, serían 96, pero x sería la 1. Yo creo que hay un problema ahí como de transcripción, porque Sí, mírate sí, que sí. ya abajo ya desaparece. Sí, hay un error ahí. Ya desaparece un cuadrado. Sí, qué pena con ustedes, aquí quedó mal escrito, pero sí, ya aquí abajo ya lo quitamos y nos queda entonces el x a la menos 6 y el x a la menos 2, para que no lo tengan presente ese error ahí. Fue un error de la diapositiva. Ya tenemos nuestras dos funciones aquí para despejar el x. Tenemos que la primera, x es igual a menos 6. Despejando nos quedaría 6 centímetros igual a x. Y la segunda nos daría que x es igual a 2 centímetros. Vamos a revisar analíticamente por qué la respuesta 1 es incorrecta. Tenemos que, si ya sabemos que una posible respuesta es que x sea igual a 6, si este es igual a 6 y esta parte de acá nos quedaría casi a la mitad del cuadro, entonces no sería algo lógico que x valga 6, porque si toda nuestra parte vale 12, no tendría sentido. Vamos a revisar la segunda es un poco más acorde a nuestro resultado y sabemos que entonces 2 centímetros es igual a x, lo mismo acá, y la parte de la solapa es igual a 12 menos 2x, sería igual a 8. Entonces, analíticamente, podemos concordar que nuestra respuesta es la número 2. Y este sería el final de este ejercicio. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Profe, ¿ya se terminó la clase? Sí, ya terminamos, sí, ya terminamos la explicación. Profe, yo quería ver al menos un ejemplo de hallar los puntos críticos. Una asistencia. No, Pero la asistencia se llena ahí solita con la misma inscripción a la conferencia. O sea, ya todos los que están presentes en la conferencia quedan en la asistencia. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. a lo que me refería es que el ejercicio que yo escogí para hallar esos puntos que nos piden toca por medio de una forma cuadrática, ¿sí me entiende? Y cuando uno realiza la función en la fórmula cuadrática nos da dos resultados. Sí. Y esos resultados toca reemplazarlos, creo que por la derivada de la función original y reemplazar los valores. Y pues el ejercicio está muy largo, ¿sí me entiende? Vivier, tú eres de mi grupo, ¿cierto? De mis grupos. Sí, señor. Si quieres, yo voy a hacer un CIPA en esta semana y revisamos bien los ejercicios que tengas dudas, porque ya por el día de hoy serán las que tenía preparadas. Ya nos Ok, extendimos vale. un poco con la clase Doctor, y qué pena una pregunta. ¿El CIPAS que vas a generar esta semana es solo para los de tu grupo? no, todos los profes deben generar CIPAS esta semana para la unidad 3. Entonces, para que estén pendientes y participen. Muchas gracias. Profe, muchas Bueno, gracias. profe. Vale, muchachos, que tengan Necesitamos buena noche. Muchas gracias por participar. Feliz noche para todos, gracias. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, profesor. Tenga buena noche. Muchas gracias, feliz noche, muy amable. Saludos a todos.